Cuando tomamos la decisión de hacer algo distinto, mucha gente se rió de nosotros. 3 años más tarde, todavía no estamos donde queremos estar, pero cada día estamos más cerca. Te das cuenta que todas las personas siempre tienen sueños, como todo el mundo, pero es en plan, wow, quiero hacer esto un día, quiero hacer lo otro, pero no trabajan por ello. Ya, nadie es capaz de sacrificar lo que hace falta, ni de pagar el precio que hace falta para conseguir los objetivos. Nosotros hemos estado 3 años ya. Muchos años. 3 años ya arriesgándolo todo, dejando todo lo que es una vida normal para poder conseguir nuestros sueños y nos ha ido mal. Hemos fallado mucho. Nos ha ido muy mal durante muchos años, hasta hace un año más o menos que empezamos con todo esto de YouTube. Bueno, yo empecé con esto de YouTube y parece que ha sido la llave que ha empezado a abrir diferentes puertas y puedo decir que después de tanto tiempo arriesgando todo, empiezan a funcionar las cosas. Por fin. Después de tanto trabajo, tantas noches sin dormir, tantas rayadas por no tener dinero, por fallar y fallar y fallar. Tantas tardes al sol. Joder. Debajo de la lluvia, con las carpas. Pasando frío en invierno. Calor en verano. Vinilando el BMW de Carlos a 38 grados, que se nos deshacía el vinilo. Yo creo que ya tocaba, ¿no? Tener un sitio donde grabar, donde pasar la mayoría de nuestras horas, donde hacer crecer nuestros sueños, donde preparar nuestros proyectos. Es un sueño para mucha gente, para nosotros también lo ha sido desde muy pequeños. Siempre dije que quería tener un taller, siempre, siempre, siempre. Bienvenidos A nuestro taller, chavales. Pues sí, por fin tenemos un sitio donde vivir, porque prácticamente vamos a pasar las 24 horas aquí. Tenemos un sitio donde da igual si llueve, da igual si hace sol, da igual si hace frío o calor. Bueno, eso ya lo veremos, ahora se está bien. Da igual cualquier cosa que pase fuera, nosotros tenemos aquí nuestro sitio, tenemos sitio para un montón de coches, que seguro que en la cámara no se aprecia, pero aquí entran un montón de coches. Y acabando de organizar todo, que tranquilos que ahora os enseñaremos todo, van a entrar muchos coches. Y motos, y motos, y motos, y motos. Que la gente... Motos, no os preocupéis. Motos también. Bueno, os voy a ir explicando un poquito todo cómo está, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta. La verdad es que esto es muy motivador, el tener un sitio para nosotros ya por fin. Como digo, es un sueño para nosotros. La cosa es que tenéis que entender que, al igual que un coche, esto es un proyecto, ¿no? Un proyecto a largo plazo. Decir que lo hemos alquilado, no lo hemos comprado. O sea, no sobre la pasta, no, ojalá. Pues eso, que es un proyecto como un coche. Tú te compras un coche de serie y vas avanzando, pues le compras la suspensión, le compras las ruedas, le compras los asientos, le compras, yo qué sé, cualquier cosa, ¿me entendéis, no? Y el local, cuando lo pillamos, estaba totalmente vacío. Había el suelo y las paredes. Y encima teníamos todos los cables estos colgando por arriba. Tuvimos que pintar todas las paredes. Bueno, estuvimos aquí mucho tiempo. Llevamos unos 2 meses y medio más o menos ya trabajando en todo esto. Y es una locura. Es una locura. Lleva mucho tiempo, lleva mucho dinero. Tened en cuenta que tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua. Y con lo que es el partner, la cosa está complicada. Ya que estamos, vamos a sincerarnos un poco. ¿Dónde tengo el móvil? La cosa es que hace mucho que no me pongo a hablar con vosotros. He recibido mensajes en Instagram de oh, te ha cambiado el dinero, la fama, no sé qué. La cosa es que eso, pues que no, el dinero no me ha cambiado, no me he vendido a marcas. Pero tenéis que entender que para hacer proyectos así tenemos que hacer colaboraciones, tenemos que contar con la ayuda de gente, porque ese de que lo haces por el dinero, te has vendido y tal, mira, llevo estas bambas hace ya un año y son mis bambas de vestir,
son mis bambas de trabajar en el coche, son mis bambas de todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No fumo, no bebo, no salgo de fiesta, no hago nada. Bueno, alguna vez muy puntual he salido de fiesta, no lo otro nunca. Es decir, no gastamos un duro en nada. Todo lo que tengo, hasta el último duro que tengo, lo invierto siempre en todos los proyectos, en el local, en todo lo que tenemos. Entonces, decir que me he vendido por el dinero y todo eso es un poco ridículo porque lo invierto todo para vosotros. Entonces, tener un sitio así va a dar mejor calidad de sonido, de imagen, de iluminación. Estamos en ello, ya se puede ver que tenemos problemas nosotros también para ver. Pero bueno, tenéis que entender, ¿no?, que para que todo esto sea posible hay que contar con la ayuda de patrocinadores que nos echen una mano un poquito en todo. Así que espero que se entienda y que no haya problemas con eso. Así que ahora, Uri, les enseñamos un poquito todo esto, ¿no? Vamos. ¿Qué? Sí, claro. Lo primero es la puerta esta gigante que se abre con un mando. Y la cosa es que en la cámara seguro que todo se ve diferente. Se ve más pequeño, más grande no creo. Pero esto es grande, o sea... Sí, es grande. La cosa es que es grande, entonces este sitio... Bueno, os vamos a intentar explicar un poquito todo cómo está y luego ya explicamos las ideas que tenemos. Entonces, esto es la entrada, por aquí entran los coches, los metemos de culo. Y deciros que para subir los coches, mirad las rampas que hemos tenido que hacer. Hay que irlas reforzando porque esta la hemos reventado ya una que otra vez. Luego tenemos aquí otras. La cosa es que tenemos que montar unas rampas de casi 5 metros de largo para que entren los coches aquí. Un coñazo increíble. Bueno, aquí tenemos un poquito de caca, de lo que hemos tenido que sacar, que esto lo tenemos que tirar. Aquí teníamos una puerta porque esto antes era un negocio normal. Hay que sacar esto de aquí todavía, le hemos tenido que montar para meter los coches. Una duda que va a tener mucha gente que ya nos han preguntado por Instagram es: Xavi, ¿cuándo podré llevar el coche a que me hagáis cosas y tal? No, o sea, esto no es un negocio, esto es un taller para nosotros, es un local para hacer nuestros proyectos, para toquetear nuestros coches y ya está. Como mucho va a entrar el coche de algún amigo para hacer alguna cosilla, pero ya está, no es ningún negocio. Entonces, luego por aquí tenemos un banco, que la verdad es que está bastante guay y tenemos que agradecer porque nuestros padres se dedican al tema de la construcción y demás y han tirado un poquito de contacto, nos han hecho una mano y hemos conseguido bancos, hemos conseguido estanterías y la verdad es que sin gastar mucho dinero, que eso era una de nuestras preocupaciones. Y aunque, a ver, no son los mejores bancos del mundo, pero oye, yo creo que molan bastante. Por aquí tenemos, bueno, ahora hablaremos de estas piezas, no os preocupéis. Y por aquí tenemos un montón de estanterías que las cogimos, nos las regalaron. Y bueno, las desmontamos nosotros y todo, una liada que flipas, días y días desmontando mierdas. La cosa es que lo tenemos todo aquí porque es provisional. Como ya sabéis, como he dicho ya, esto es un proyecto, entonces tenemos que ir viendo cómo organizamos todo, si necesitamos más estanterías, menos. Y ahora pues tenemos todo esto aquí lleno de mierda. Pero el día de mañana, cuando ya tengamos todo bien organizado, todo esto a la basura, lo que sobra. Luego tenemos también aquí un par de estanterías más. Tenemos aquí herramientas que el padrastro de Uri, Miguel, nos dejó. Tenemos un montón de cosas varias. Tenemos algún martillo, tenemos por aquí, yo qué sé, brocas, cosas así muy sencillas, ¿no? Tenemos un rollo de papel para limpiarnos el culete y eso. Y el aceite que pierde el BMW. También, los BMW pierden poco. Bueno, ya sabéis cómo van estos coches. Tenemos aquí un foco LED que la verdad es que funciona bastante bien. Esta mesa, bueno, la verdad es que no sé ni por qué la tenemos aquí, pero aquí está. Dejamos aquí todas las mierdas, en plan las carteras, las llaves y todas esas cosas. Y por aquí tenemos el mueble V2.0, ya lo conocéis todos. Mi niño bonito, bueno, bonito, sí, vamos a dejarlo ahí. Tenemos un foco que nos hace mucha falta para grabar, cuando estamos trabajando en el coche, ponemos el foco y iluminado. El coche se ilumina perfectísimo, se ilumina pepino. Es una mierda porque ya estáis viendo que la iluminación no es la mejor, tenemos que mejorarla todavía, lo sabemos, pero esos son dinerillos y hay que ir poco a poco. Luego también tenemos... Vaya, hostia, le he dado, tú. Tenemos por aquí un taladro de estos de sobremesa que al principio no funcionaba y le toqué 4 cosas por aquí. La correa esta y ahora va perfecto, así que oye, nos ha salido bastante guay. Tenemos aquí un compresor de estos insonorizados, que la verdad es que es la leche. No es muy grande, pero para hacer cosas muy básicas no va a funcionar. Y la idea que tenemos un montón de manguera. Y la idea que tenemos es tirar todo de la manguera por ahí y ir sacando mangueras como si fueran enchufes de la luz, pues lo mismo pero con mangueras. De esta forma, si estás trabajando allí, coges, enchufas la pistola allí y ya está. Si estás trabajando aquí, la enchufas aquí y ya está. Intentando facilitar un poquito del trabajo, pero bueno, como digo, eso poco a poco. Luego tenemos el mueble V 1.0, que por si no lo sabéis, se lo ha quedado Uri al final. Dijo que no, al final han cambiado un par de cositas y se lo ha quedado. Yes. Le hemos jodido la vida. Y por aquí
Tenemos un mueble V, que este no 0.5. tiene número, este es 0.0, porque lo pillamos, que estéticamente de chapa y demás está muy bien, pero el motor no tanto. Es un 320, bueno era, o yo qué sé, como lo queráis llamar, totalmente original, que básicamente nos salió muy barato y dijimos, bueno, lo compramos, aprovechamos todas las piezas que podamos para los nuestros, las que no, las desmontamos, guardamos las que necesitemos, como por ejemplo palieres, brazos de suspensión, cosas que se suelen romper, y lo que no, lo desmontamos, vendemos 4 mierdas que nos sobren, recuperamos un pelín de dinero y lo que no, pues a la chatarra, que toma por culo. Tenemos nuevos diseños pepinos que si vais a la tienda ya los tenéis disponibles. Además tenéis un código de descuento que todavía no lo he hecho, pero os lo dejaré por aquí. Así que, ¿queréis verlos? Yes. Uri, ¿quieres verlos? Yes. Y bueno, ya podéis ver que tenemos por fin nuevos diseños de camisetas. Llega el veranito, llega el calorcito y las sudaderas pues ya no nadie las utiliza. Estoy ahí batallando entre dos, pero de mis favoritos es este, que por si no lo sabéis es el famoso logo de Thrasher de la revista de skate. Y para los que hagáis skate, pues Thrasher es como la biblia de la religión del skate, ¿no? Entonces yo he hecho skate un montón de años y me encanta el diseño, siempre me ha molado un montón y creo que es más que acertado. Lo he hecho con mis colores y todo eso, lo he hecho todo yo, los diseños son siempre hechos por mí y joder, yo qué sé, es que mola que flipas. ¿Qué os voy a decir? Bueno, no sé si en la cámara lo apreciáis, pero mola demasiado. Esta es la segunda favorita mía, que voy a estar lanzando una nueva línea que se llama Japan Vibes, porque ya sabéis, como siempre he dicho, tengo un corazón japonés que se me ha matado la batería de la cámara. Estamos grabando esto desde el móvil, así que si se ve algo o si se escucha algo diferente, lo siento, pero el local está tomado por culo de casa y no tengo otra batería aquí. Así que, lo que decía, que vamos a sacar una nueva línea de ropa enfocada 100% en Japón, y esta se podría decir que es de mis favoritas, que el fondo es una escena bastante típica de Japón. La verdad es que, no sé vosotros, pero a mí me vuelve loco. Y luego tenemos uno que ya os conocéis o que ya deberíais conoceros, el de Rush 4 Official Team, que, bueno, pues para mí significa pues todo el equipo que formamos nosotros, ¿no? Que ya sabéis que a mí siempre me gusta intentaros enseñar de mecánica y todo eso. Y este pues sería pues la camiseta de mecánicos oficiales, ¿no? También vamos a estar sacando una nueva línea en la que me enfoque en ropa para trabajar, es decir, ropa para el taller, para ensuciar y todo eso, que serán todas negras, absolutamente todas, para que no se vea la mierda, básicamente. Y serán pues del estilo así, con herramientas y con cosas bastante guays, que os podáis poner cuando estáis en vuestro taller o cuando estáis trabajando en vuestros proyectos y os sentáis súper a gusto y oye, que trabajéis ahí con estilo. Y luego tenemos esta por aquí, que desde ya os digo que no creo que esté este color disponible, solo va a estar en blanco y el logo va a estar más grande, es decir, estos son las de prueba que he hecho, pero si estoy subiendo este vídeo es que ya están corregidas. Es súper importante que estas son XL, son súper grandes, porque a mí me gusta, ya ves, me gusta que sean largas, me gusta vestir ancho, y a Uri le quedaban enormes también. Entonces no os preocupéis porque ahí en la descripción tenéis tanto los tiempos de envío como las medidas y todo eso, os podéis medir y no vais a tener ningún problema. Son tallas totalmente estándar, como una talla cualquiera. Las letras quieren decir Japan Vibe, que por si no entendéis quiere decir vibraciones japonesas. Y lo mismo, un fondo japonés, me la curré muchísimo, lleva muchas horas este diseño y mola que flipas. Y luego porque luego yo que sé, voy a un evento como por ejemplo fuimos a Eurocrew y me encuentro a dos chavales con mis sudaderas y es que no sé, me explota la cabeza, me encanta verlos y me encanta saber que hay gente que en otros lados de toda España está disfrutando de algo que he hecho yo y algo que viene del corazón. Entonces, como veis, aquí tenemos otro banco y la idea es hacerlo principal, el banco principal, es decir, aquí cogeremos otras maderas, estas no, estos como veis no está ni atornillado, y haremos, bueno, una está por aquí, pondremos aquí una barra de iluminación y demás para poder trabajar en los motores de las motos, en yo que sé, cualquier cosa. Pondremos también aquí el tornillo de sobremesa y la idea es colgar aquí las herramientas y todo eso. Entonces, esta sería la zona principal de trabajo donde van a estar, es decir, estas dos plazas serían los coches más a largo plazo. Por ejemplo, cuando esté fuera, vamos a meter aquí el Civic, el Eje, y aquí es donde vamos a ir haciéndole cosas poco a poco. Entonces, más allí prepararemos la zona o dejaremos esta zona para poder ir entrando y saliendo y todo esto. Y la idea que tenemos para conseguir rentabilizar un poco todo esto, porque tened en cuenta que tenemos que pagar, creo que ya lo he dicho, luz, agua, alquiler y un montón de cosas, y con lo del partner está jodido que flipas y vamos
hasta aquí. Entonces lo que hemos pensado para rentabilizar esto un poquito es poner pancartas de patrocinadores. Por ejemplo, si Raxport nos patrocinase, que en este caso soy yo y no me voy a patrocinar a mí mismo, o sí, me voy a patrocinar a mí mismo luego con las camisetas, ¿qué coño? La cosa es que, por ejemplo, si una marca quiere patrocinarse en el canal, nosotros podemos ofrecer poner unas pancartas aquí, de forma que los vídeos la va a ver todo el mundo, podemos hablar también de ellos y a cambio ellos, pues mensualmente nos van a pagar un poquito. Eso va a estar bien y la idea de eso es conseguir cubrir un poquito de gastos, incluso tener un poco de beneficios para luego poder invertir en, por ejemplo, iluminación y ponerle unos focos LED ahí que parezca que se hace de día, porque claro, eso es dinero que flipas. Nos gustaría también tener un elevador, tener un gato. Es que no tenemos ni gato, o sea, no tenemos ni gato, no tenemos herramientas y nos hace bastante falta. Así que, bueno, poco a poco iremos haciendo cosillas. Entonces, como podéis imaginar, empezar un taller desde cero es una locura porque necesitas un montón de herramientas y no teníamos nada. Entonces, Lubricantes Web, que bueno, a partir de ahora va a ser un patrocinador del canal, que hay promociones y hay promociones, ¿vale? Hay gente que me mira como si fuera un número, como tiene muchas visitas, tiene mucho tal, y hay otras empresas que se fijan en mí por cómo soy y porque realmente quieren apoyarme. Lubricantes Web es el caso, Paco es un crack, tío, es un crack. Si estás viendo esto, de verdad te agradezco un montón todo lo que estás haciendo por nosotros. Primero nos enviaron un montón de aceite y todo para el BMW y le dije, tío, es que no tenemos nada de herramientas, ¿podríamos hacer algo? Y me dijo, sí, tío, no tengo la caja de herramientas buena, pero te voy a enviar esta para que por lo menos de mientras tengas algo con lo que hacer. Reventamos un montón de cosas el primer día, pero bueno, nos la regaló, ¿sabes? Entonces... Para una moto, ¿no? Sí, para una moto funciona súper bien, porque, bueno, es que a ver... Nosotros le dimos mucha caña. Es que el primer día, una violada que flipas. La cosa es que, bueno, a la semana o así me dijo, Xavi, ya tengo los buenos. Y me envió estos, y la verdad es que estos, nada más coger la carraca y ya dices, vale, esto es pepino. O sea, se sienten súper bien. Las hemos estado probando y también las hemos violado y estas aguantan súper bien. Entonces, si no recuerdo mal, tenía una oferta, no sé si la tendrá todavía, pero los venden a 47 euros. Y después de haberlos estado probando, recomendable 100%. Y bueno, ya podéis ver, o sea, las hemos estado utilizando un montón y están todas impecables, se ven, no sé, se sienten súper bien. Pero Lubricantes Web no se dedica realmente a herramientas, se dedican a lubricantes. Ya lo hicimos en un vídeo anterior, ya tocan todo tipo de lubricantes, aceites motor, aceites de la caja de cambios, líquidos, refrigerantes, absolutamente de todo. Así que si necesitáis un cambio de aceite o cualquier cosita, en la descripción tenéis un link, tienen precios de lo mejor y son gente muy, pero que muy buena. Así que desde aquí, muchísimas gracias a Lubricantes Web y a Paco en concreto, que es quien me ayuda en todo esto. Que por cierto, se me olvida decir que Paco nos va a enviar un carrito de estos de herramientas así grandes con un montón de cajones y un montón de herramientas. Y me dijo, Xavi, de verdad, no compres, que te envío yo uno, que te lo envío en cuanto pueda, tenga ahí un ratito, te lo envío y tal. Y la verdad es que se nota que son gente que lo hace de corazón y eso me encanta. Así que de verdad, de corazón, si os tengo que recomendar una página, Lubricantes Web. Y bueno, por aquí tenemos el sofá pepino, que parece una chorrada, pero es muy clave cuando estás reventado y vas aquí y te espatarras para estar aquí con los colegas y tal. Está súper bien. De hecho, me lo regaló un vecino, que siempre me decís, oye, ¿tus vecinos no te odian con tanto ruido y demás? Que va, si me regalan un montón de cosas, son unos cracks. Y luego aquí tenemos la mesa esta colgada, que como podéis imaginar, da bastante mal rollo. En plan, esto se cae ahora y lo va por culo Xavi. Entonces, la idea que tuve es que, como podéis ver, hay espacio, esto es muy grande, pero cuando vas poniendo cosas, todo se reduce mucho. Y dije, hostia, ¿y si colgamos una mesa? Pues ahí está. Le copié, hay que decir un poco también que le copié la idea a H. No te enfades. El sistema este hay que mejorarlo, porque da bastante miedo, como digo. Un poco. Entonces, esto va así, y tú bajas esto, a ver que no reviento el coche. Bueno, reviento el coche. Claro, además. La cosa es que la mesa se queda planita y mola un montón. Claro. Y cuando no la quieres utilizar, pues la pones así. A ver, contra la pared. Le tapas esto aquí y de ahí no pasa. La cosa es que esto pesa como su prima. Sí. No lo parece, pero... Según Xavi, esto tenía un sistema que se hacía súper fácil, pero bueno. Bueno, la cosa es que mola bastante y aguanta un montón de pelo, mirad, de peso. Le puse aquí unas bisagras que flipas, tienen amortiguación y todo. Y no sé, mola, o sea, mola que haga así. Y por ejemplo, como he dicho, la idea es que la zona central de trabajo sea esta de aquí. Como ahora, por ejemplo, estamos trabajando en desmontar todo este coche, tenemos que sacar el motor y todo. Tener una mesa aquí nos viene Increíble. de puta madre. Si no la utilizamos, la subimos. Hay que ir un poco al gym, Está todo fuerte, Está soltero.
What the fuck? Y luego tenemos aquí unas estanterías, que estas estanterías molan que flipas, o sea, son muy rígidas. Y tenemos aquí un montón, bueno, podemos poner un montón de módulos, un montón de alturas y todo. Y maderas, como habéis visto ahí, tenemos también un montón. Y la idea es, como esto es tan alto, es aprovechar para arriba. Entonces cogimos una estantería como esta y la hemos montado encima de la otra. Ahora, esto es un peligro que flipas porque está suelto. Entonces mi idea es hacerle aquí como unas chapas y hacer que todo se quede en el sitio y asegurarnos de que no se me mueve eso ni de coña. Aquí tenemos una caja con chuches, que no la vais a ver ahora. Las tengo que montar antes del día del circuito. Que por cierto, mira, ya que estamos aquí, vamos a hacer otra promoción más. No es ninguna promoción. Es avisaros que el día 18 y el día 19 voy a estar en el circuito de Motorland haciendo drift con el Mueble V. Vamos a estar ahí 2 días. Y bueno, que sepáis que todavía os podéis apuntar. Os dejaré por aquí el Instagram de Drift for Die y de Hobby Drift. Contactarles por ahí y decirles que vais de mi parte, porque me han comentado que hay una sorpresa muy, pero que muy bestia. Bueno, la cosa es esa, que estamos a día 2. Tengo que hacerle 1000 cosas al coche y estamos aquí grabando toda la tarde. Y nada, nos vemos en el circuito. También podéis venir a ver si no tenéis coche, si no queréis participar, lo que sea. Si sois de por ahí, de Aragón, creo que Aragón, sí, Motorland Aragón, os podéis venir a ver sin problema. Y puedo dar alguna vuelta a muchos de vosotros y lo que queráis. Uno de los principales problemas también que tenemos es el lavabo, que está un poco... Pero enfoque ahí, tío. Hay que mejorarlo, ¿vale? Dejémoslo ahí. No tenemos ni siquiera una cortina. Está alguien giñando ahí y... Joder, tío. Pues le jodes el invento, ¿sabes? Lo está viendo ahí como... Y os preguntaréis, Xavi o Uri, ¿cuántos coches entran aquí? La verdad es que no lo hemos probado, no tenemos tantos coches, pero ahí, si los apretásemos bien, si sacamos el andamio ese que pronto lo tenemos que desmontar, si los apretamos bien, ahí entran 3 coches. Aquí, como tenemos las estanterías, yo creo que entrarían 2 bastante bien. Y si los apretamos, yo creo que incluso 3, es decir, en total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que alrededor, entre 5 y 6 coches más o menos. Ahora, ni de coña todos los coches van a estar aquí a la vez. Yo, espera de cómo ha probado. Se me olvidaba decir que voy a hacer una zona exclusiva para motos. Esta zona de aquí, los coches van a ir un poquillo más para allí, ¿vale? Y esta zona va a estar dedicada a motos. Entonces, la idea que tenemos es hacer una especie de elevador, o conseguir un elevador con ruedas. La idea es, donde está el andamio, que es esta zona de aquí, poner el elevador y hacerlo con ruedas de forma que, si no tenemos ningún coche, podamos poner la moto en todo el medio. Y si tenemos algún coche, pues podamos moverlo, podamos hacer lo que sea. La cosa es que queremos hacerlo todo movible. Vamos a hacer también unos soportes para poder mover los coches, aunque no tengan ruedas y todo eso. Vamos a acabar el vídeo por aquí, que se está alargando un montón y que no paro de hablar, ya lo sé. En los próximos vídeos tenemos mecánica de la buena. Tenemos, de hecho, inventos bastante guapos que hice como hace un mes y medio. Pero bueno, el vídeo siguiente es pura mecánica y os vamos al montón. Este ha sido mi especial 150.000. Sé que nunca he hecho ningún especial nunca. Y para mí esto... A lo mejor el vídeo en sí no es muy especial, pero todo esto para mí significa muchísimo y espero que para vosotros también. Os agradezco muchísimo que hayáis llegado a esta parte del vídeo. Poco a poco vamos avanzando y vamos haciendo cositas. Se le vienen cositas también al BMW. Poco a poco, como digo. Así que voy a dejar de enrollarme. Seguidme por mis redes sociales, que os las dejo por aquí como siempre. Avanzo muchísimo el contenido por ahí y podéis ver un montón de contenido extra. Y no mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo.